Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. A continuación, mi compañera Darlene y yo explicaremos el libro segundo del famoso Contrato Social de Rousseau, que se escribió en 1762. El capítulo 1 de este libro se titula La soberanía es inalienable, y en este capítulo Rousseau nos habla de la voluntad general, la sociedad, el vínculo social y la soberanía. ¿Qué nos dice Rousseau sobre la voluntad general? Podemos decir que para Rousseau la voluntad general es el deseo común del pueblo en su conjunto. Pero ¿por qué no lo afirmamos? Porque cabe aclarar que esta voluntad para él no necesariamente será unánime, pero hace énfasis en la importancia de tener en cuenta todos los votos y que no exista ningún tipo de exclusión, porque de lo contrario, la voluntad general ya no será válida. Además, Rousseau afirma que la voluntad general es la única fuerza que puede dirigir la dirección que toma el Estado, teniendo en cuenta su fin, el cual es el bien común. Asimismo, él menciona que no podrá existir acuerdo duradero si dentro de la voluntad general interviene y prima la voluntad individual, pues esta última tiende a las preferencias y no a la igualdad. ¿Qué nos dice Rousseau sobre la sociedad y el vínculo social? Rousseau sostiene que el establecimiento de sociedades se debe a que existen entre nosotros intereses individuales opuestos. Adicional a ello, afirma que ninguna sociedad podría existir sin la presencia de puntos en común de aquellos intereses particulares, y que estos puntos de acuerdo constituyen el vínculo social. ¿Y qué nos dice Rousseau sobre la soberanía? Rousseau menciona que la soberanía consiste en el ejercicio de la voluntad general y que ésta es inalienable, porque la voluntad general pertenece únicamente al pueblo como cuerpo colectivo y no puede ser separada ni transferida, porque dejaría de ser general y se convertiría en una voluntad particular. El capítulo segundo se titula La soberanía es indivisible y podemos resaltar tres ideas importantes. La primera, Rousseau utiliza el mismo argumento de que la soberanía es indivisible porque proviene de la voluntad general. El segundo punto es que Rousseau critica cómo los políticos dividen la soberanía cuando ésta no puede dividirse, y ellos la dividen según sus fines, como el poder legislativo, poder ejecutivo, derecho de impuesto, de justicia, de guerra, etc. Para él, esta división significa desmembrar el cuerpo social, ya que la soberanía no es un conjunto de tareas o poderes, sino la expresión del bien común, el cual se manifiesta a través de las leyes. Por ello, Rousseau hace énfasis en no confundir la soberanía con lo que solo son funciones derivadas de ella. El tercer punto es la falta de la noción exacta de soberanía, la cual ha creado mucha confusión y se ha reflejado en discusiones de autores de derechos políticos. Por ejemplo, Rousseau menciona a Grotio y Barbeyrac, quienes escribieron tratando de quedar bien con los reyes a los que dedicaron sus obras, pero no diciéndole la verdad al pueblo. El capítulo 3 se titula De si la voluntad general puede errar. En este capítulo, Rousseau brinda una recomendación para que el pueblo no caiga en error, pero primero mencionaré dos ideas importantes de este capítulo. La primera es que Rousseau inicia afirmando que la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente al servicio público, pero esto no asegura que las decisiones que tome el pueblo tengan la misma característica de rectitud. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto el pueblo quiere el bien, pero a veces no comprende cómo llegar a ello, o a veces es engañado. El segundo punto es que Rousseau también menciona la diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Para él, la voluntad de todos es la suma de intereses particulares, y la voluntad general es lo que queda cuando se eliminan estos intereses privados y se busca solo el bien común. La recomendación que nos brinda Rousseau es la siguiente. Para que exista una buena exposición de la voluntad general y para que el pueblo no caiga en error, no deben existir sociedades parciales o asociaciones dentro del Estado, pues éstas buscan representar los intereses de sus miembros
y pueden generar presión en las demás personas. Por ello, Rousseau prefiere que cada ciudadano opine de acuerdo a su forma de pensar, para así asegurar que exista igualdad de condiciones u opiniones genuinas. El capítulo 4 se titula De los límites del poder soberano. Sobre esto, Rousseau afirma que el poder soberano es absoluto y no podrá traspasar los límites de las convenciones generales, las cuales se expresan a través de las leyes, y tampoco podrá tratar a un individuo de manera desigual que los demás. En este capítulo, Rousseau también nos habla del pacto social, el acto de soberanía y el carácter justo de la voluntad general. Con respecto al pacto social, se sostiene que los ciudadanos no ceden toda su libertad ni todos sus derechos. Ellos solo entregan lo necesario para el bien común, y quien determina esto es solamente el soberano. Pero este nunca deberá pedir algo que será inútil a la comunidad, pues iría en contra de su fin. Con respecto al pacto social, establece igualdad a todos los ciudadanos. Todos están obligados bajo las mismas condiciones y todos gozan de derechos idénticos. Rousseau afirma que la voluntad general es justa, porque cada ciudadano, al buscar el bien común, también busca su propio bien. Pero esta voluntad pierde su naturaleza recta cuando trata asuntos o casos particulares, ya que estos no afectan a todos por igual, y su juicio puede ser parcial. Con respecto al acto de soberanía, Rousseau menciona que este es el acuerdo entre el pueblo como cuerpo político, con cada uno de sus miembros, y este posee 4 características esenciales. El primero es que es justo porque afecta a todos por igual. Es legítimo porque proviene del pacto social. Es útil porque busca el bien común y es sólido porque está representado por el pueblo. El capítulo 5 se titula Del derecho de la vida y de la muerte. En este capítulo se pueden mencionar 5 ideas importantes. La primera es que Rousseau menciona que el contrato social busca conservar la vida de los ciudadanos y estos pueden hacer lo que sea necesario para protegerse a sí mismos o proteger a los demás. El segundo punto es que, al ser parte del contrato social, el ciudadano acepta que su vida esté condicionada a los intereses del Estado, por lo que si el soberano indica que es necesario su sacrificio, el ciudadano deberá acatar. El tercer punto es que si una persona viola las leyes, ésta deja de ser parte del Estado y se convierte en enemigo de éste y por lo tanto de la comunidad. El cuarto punto es que el juicio hacia un criminal es un derecho delegado y no un acto soberano, ya que se trata de un caso en particular. El quinto punto es que los castigos hacia los criminales deben tener el único fin de proteger al Estado y mantener el orden, mas no debe darse por venganza o como un ejemplo para otros individuos. El capítulo 6 se titula De la ley. Rousseau menciona que la ley emana del pueblo y debe ser aplicado a este sin distinción alguna, incluyendo al soberano. ¿Cuál es la función de la ley? El pacto social crea el cuerpo político, pero son las leyes quienes guían la conducta del Estado hacia su conservación. ¿Y cómo funciona la justicia? Rousseau menciona que existe una justicia universal basada en la razón y que toda justicia proviene de Dios. Sin embargo, no podría existir justicia si el cumplimiento no es mutuo. Por ello, existen leyes que regulan los derechos y deberes por igual para que sea posible. ¿Qué es una república para Rousseau? Rousseau menciona que para él, república no es sinónimo de democracia, sino que república es todo estado en el que gobiernan las leyes del pueblo. ¿Y el pueblo hace las leyes? Sí, para Rousseau, el pueblo debe hacer las leyes, pero a pesar de tener una buena voluntad, éste podría equivocarse. Por eso necesita estar informado y ser corregido. En otras palabras, necesita ser guiado para la elaboración de las leyes. A partir de ello surge la figura del legislador, quien será el que enseñe y oriente al pueblo a que exprese bien la voluntad general. El capítulo 7 se titula Del legislador. En este capítulo, Rousseau enaltece la figura del legislador,
Él sostiene que para tener un buen sistema de leyes es necesario encontrar a un ser que tenga una inteligencia superior, que sea capaz de comprender la naturaleza humana y sus pasiones sin necesariamente de haberlas vivido. Menciona que el legislador es el que inventa una máquina, mientras que el príncipe es solo el obrero que la usa. En esta parte del libro, Rousseau explica qué ocurre cuando las personas deciden unirse y formar una sociedad. Él dice que nadie puede vivir completamente solo y que para convivir sin abusos ni violencias, las personas crean un acuerdo que se llama el pacto social. Lo interesante aquí es que Rousseau afirma que al entrar a este pacto no se pierde la libertad. Lo que se hace es cambiar una libertad insegura, que es la que tenemos cuando vivimos por nuestra cuenta, por una libertad más estable, porque ahora seguimos reglas que nosotros mismos aceptamos juntos con los demás. Aquí aparece un punto clave. La autoridad no viene de un rey ni de un grupo poderoso. La autoridad viene del pueblo entero en sí. Rousseau dice que la soberanía, que es el poder más importante dentro de un Estado, solo pertenece al conjunto de ciudadanos. O sea, nadie puede apropiarse de ese poder y nadie puede recibirlo como un regalo. El pueblo no puede cederlo porque si lo hace deja de ser libre. Por eso, para él, una comunidad política funciona solo si todos participan de alguna manera en decidir las reglas. A partir de aquí, introduce una nueva idea muy famosa, la voluntad general. Rousseau explica que la voluntad general no es lo que cada uno quiere de manera individual, sino lo que es bueno para todos como conjunto. A veces lo que queremos como personas no coincide con lo que es lo mejor para la comunidad. Él pone mucho énfasis en decir que la voluntad general siempre busca el bien común y que si una decisión favorece solo un grupo, entonces no puede llamarse voluntad general. Una frase que suele sonar muy fuerte, pero él explica muy bien, es obligar a alguien a ser libre. Lo que Rousseau quiere decir es que si una persona decide romper las reglas que todos aceptaron, va en contra del acuerdo que la mantiene libre junto con los demás. Por eso para él, la sociedad tiene derecho a recordarle a esta persona que su libertad depende de respetar el pacto. No es castigar por castigar, sino proteger el acuerdo que mantiene unida a la comunidad. Otro punto importante es que menciona en el libro es que la diferencia entre pueblo y el gobierno. El pueblo es el soberano, es decir, el que tiene el poder de hacer las leyes. El gobierno solo está ahí para aplicarlas, no para inventarlas. Rousseau dice que si el gobierno empieza a imponer sus propias reglas, deja de obedecer al pueblo y se convierte en una autoridad legítima. Con esto Rousseau defiende la idea de que una sociedad realmente libre es aquella donde las leyes vienen de la voluntad de todos, no de la decisión de pocos. Al final Rousseau explica que el pacto social transforma a las personas. Ya no pensamos solo en nuestros intereses individuales, sino también en lo que es mejor para el grupo. En el libro también nos preparan para y nos dejan una idea muy clara y muy importante, la cual es la libertad. La verdadera libertad no es lo que uno quiere hacer, sino vivir bajo leyes que nacen de un acuerdo común y que busca el bien de todos. Gracias.